Bueno, aquí estamos con Tony Carbonell, que están de bromas. Tú, cuando estaba discutiendo con la realizadora, no sabía qué ponerte detrás de Tony Carbonell. Te he puesto artista. ¿Tú eres pintor o porque eres muy conocido por los abanicos? Bueno, me he dedicado últimamente a eso y me ha dado bastante fama, digamos. Pero yo estudié Bellas Artes en sentido general, he hecho trabajo también de teatro, escenografía. Mi labor en Cuba era como diseñador publicitario de gráfica, cartelería y demás. Una muestra de esto se pudo ver en la Casa Iberoamérica hace 3 años, en una exposición recopilatoria que me organizó el ayuntamiento. Y bueno, mucha gente se quedó impresionada o sorprendida, digamos, porque no conocían esa faceta. Y fue precisamente la faceta gracias a la cual yo vine a Cádiz por primera vez, con el cartel del Festival Iberoamericano de Teatro de la primera edición. ¿Cuál era? Aquella que tenía unas manos. El así. de las manos, ese, el primer cartel del que me acuerdo, Bueno, mucha gente plantea que es uno de los carteles más se ha quedado en la memoria. Porque luego hiciste otro que no sería para el carnaval. En el 20 aniversario del FIT hice otro que era una máscara de muchos colores, que era como un nido, y de todas las cintas simbolizando los diferentes sitios donde se venía a participar. De todas esas cintas surgía una paloma, que era como el ave o lo que se persigue precisamente con la cultura, la paz, la cordialidad entre todos los países. Para mí, entre todos los seres humanos. No por agasajarte, el cartel ese de las manos me parece espectacular. Ese cartel llegó a Cádiz en una época donde la publicidad era muy oscura, muy gris, muy de cartelería de letreros. No se había incorporado la plástica tanto a los carteles, por lo que yo conocí en aquel momento, y fue sorprendente para la sociedad aquí, porque de pronto un cartel con tantos colores, aparte de la predisposición favorable que había por la organización del festival en esta ciudad, pues fue un cartel sorprendente en ese sentido. Te estoy hablando no por mí, yo fui el primer sorprendido a llegar, pero por lo que siempre me ha estado diciendo el público en general aquí en la ciudad de la apreciación por ese trabajo. ¿Y cómo llegas a los abanicos? Pues a los abanicos llego porque en el 97 me organizan en la Torre Tavira una exposición de dibujos de Cádiz. Yo hice que todavía por ahí andan muchas reproducciones, todavía los comercializo, hechos a plumilla. Era otra técnica que aquí había caído en desuso, que la gente la considera muy complicada, que lo es, pero que para mí es muy entrañable por la vibración y la fuerza que tiene la línea, el uso del punto y lo que consigues con la asociación de todos esos elementos en el espacio plástico, que es la cartulina. Preparé una exposición y se me ocurrió que dentro de la exposición iba a poner 3 abanicos, los puse, 3 abanicos trabajados con la misma técnica, con técnica de plumilla. Llamó mucho la atención, lo que pasa es que fue una exposición complicada desde el punto de vista de asistencia al público, porque estaba en la sala alta de la Torre Tavira. Recuerdo al dueño de la antigua tienda Toso de abanicos, que ya yo colaboraba con ellos en aquel entonces, que se hizo el camino no de Santiago, sino de subir hasta la Torre Tavira. Era un señor muy mayor ya, y yo, bueno, pues me sentí muy halagado con eso, y mucha gente estuvo, la exposición muy interesante. El difunto Fernando Quiñones estuvo también ahí, de lo cual tengo alguna fotografía. En fin, que fue un acto en el 97, mi segunda exposición, digamos, en Cádiz, porque la primera fue la de FIT en el año 86, que se hizo ahí por donde está ahora la Junta de Andalucía, en unas salas de teatro, en un vestíbulo que había, y esa fue mi segunda exposición en Cádiz. Entonces, de cierta importancia. Claro, eso tiene un componente plástico de dibujo y de concepto plástico, y otro de artesanía, ¿no? El abanico sí. El abanico sí, porque la exposición en sí de los dibujos a plumilla era puramente una técnica de las artes plásticas, que es el dibujo, pero a través de la técnica de plumilla, donde tienes que jugar con conseguir una serie de resultados partiendo de elementos tan simples como la tinta y una pluma, estilográfica no, una pluma de plumilla, que las venden todavía, que es una técnica que está en desuso ya
prácticamente además por lo que te ofrecen técnicamente en las tiendas. Se ha impuesto el rotring, se ha impuesto los rotuladores, o sea, hay otras cosas más cómodas, pero que no dan el resultado maravilloso de la tinta con el... Sí, la plumilla era una cosa que se usaba antiguamente hasta en los colegios. Hombre. Los pupitres tenían su sitio la para poner el tintero. Había que estudiar caligrafía, sí, efectivamente. Y entonces, trasladándonos al abanico, el abanico, digamos que se puede considerar una pieza, como pieza funcional de la cultura española, una pieza artesana, por supuesto. Pero ¿qué pasa? Que dentro de esa artesanía, que hoy en día se fabrica mucho en serie, está dependiendo mucho de la calidad de los materiales en cuanto a su precio, y también hoy en día somos muchos los artistas que expresamos nuestras ideas sobre el abanico, pero como un formato artístico. Y eso es todavía lo que a nivel de la población choca un poquito, porque mucha gente se asombra, digamos, de que un abanico pueda tener un precio elevado, y no entiende que es que en esta ocasión han seleccionado o quieren tener un abanico que está pintado por un artista y no por un artesano que te pinta 7 o 10 o 40 a la vez, poniéndolos todos así, y van dando pinceladas, la misma pincelada, ahora prepara el otro color, ahora prepara que la rayita horizontal. Ejemplo de ello los tenemos en los abanicos que comercializó La Voz sobre Cádiz hace algunos años, que fue bastante un fracaso, tengo entendido, porque la artista que hizo los prototipos parece que no estaba clara de cómo iba a ser el resultado. Los abanicos, tengo entendido, se pintaron en China, y los chinos no han venido a Cádiz, salvo los que están en las tiendas. Y claro, por supuesto, aquellos paisajes de Cádiz, aquellos rincones gaditanos, carecían muchas veces de la perfección o del conocimiento de cómo son realmente, y eran algunos de ellos verdaderos manchones. De aquí un saludo para María Teresa Valdelomar, que en su momento le dimos hasta el pésame por tan mala situación, y creo que hubo hasta litigio, porque claro, tú no puedes coger la obra de un artista y mandarla a pintar a mano y que ellos mismos hagan la firma, porque venía hasta firmado por ella, pero no era la firma de ella, era la firma del chinito. Y ya Valdelomar, María Teresa Valdelomar. Escúchame, ¿y no había también una especie de talleres de abaniquería en la Escuela de Bellas Artes de Cádiz? La Escuela de Bellas Artes no es que fuera una especie de talleres de abaniquería, es que la Escuela de Bellas Artes tenía un grado de abaniquería, un grado medio. Digo tenía porque ya este curso es el último. La Junta de Andalucía ha determinado que no tiene mucha prosperidad futura y ha querido también pues sustituir ese grado por otra especialidad. Entonces a eso se une que la profesora Rosa Pastrana, magnífica profesional, también está por jubilar. Entonces ya el año pasado fue la última matrícula, son 2 años de curso. Ahora van a cursar el segundo año los que entraron el año pasado, y ya automáticamente al finalizar este curso finaliza la especialidad de abaniquería en la Escuela de Arte. Nos vanagloriábamos en Cádiz sobre todo de que teníamos la única escuela de abaniquería de España. Es verdad que España, el abanico es un objeto fundamental por nuestro clima, y también porque es una tradición muy arraigada dentro de la cultura popular española. De hecho, todavía se comercializan y se fabrican y se promocionan, independientemente de que la juventud todavía no lo necesita tanto, pero ya cuando adquieren una edad de calor, pues claro, ya tú ves a las muchachas echando mano a los abanicos. ¿Y qué sucede con esto? Que ahora nos quedamos, de cierta manera, huérfanos de esa posibilidad y de poder presumir de que teníamos la única escuela de abaniquería en Cuba. Para paliar esto, y no es porque nos lo hayamos propuesto, como yo me estoy dedicando al tema del abanico, cuando empecé a trabajar en el Bidón, el Centro Cultural El Bidón, en el 2003, empecé precisamente con un taller de decoración de abanicos. Después, por poca matrícula, se eliminó. Y ahora en este curso que se vuelve a revitalizar, se vuelven a revitalizar todos los talleres de artes plásticas y demás, y otros que hay en el Bidón, pues me han vuelto a poner abaniquería. No sé si esto responde a que han tenido en cuenta
que en un momento determinado no vamos a tener los aficionados del abanico y la gente que esté interesada en pintar y en experimentar en esta materia, que no vamos a tener ya una escuela de abaniquería donde poder preparar un grado y prepararnos para estar al frente de un negocio o lo que sea, porque es un poco el objetivo de la escuela, preparar también en especialidades que después tú puedas ofrecer un servicio a la población. No sé si habrán tenido en cuenta esa circunstancia para retomar nuevamente el taller de abaniquería, pero de todas maneras, sin que quede feo, yo voy a decir que a disposición de todos los interesados en el Centro Cultural El Bidón, que quieran... ¿Pero ya estás dando ese taller? Empezamos la semana próxima. ¿Y qué tal va la matrícula? Pues mira, la matrícula hasta ahora va bastante bien. Habían unos 8 personas en principio matriculadas, incluso algunas personas que han hecho la escuela de abaniquería han querido seguir trabajando y perfeccionando en otras cosas que se han quedado a lo mejor con ganas de probar, porque lógicamente la escuela de abaniquería te enseña muchas cosas con relación a lo que es la anatomía, digamos, la funcionalidad del abanico, la fabricación del abanico. Allí trabajamos con una serie de herramientas. Hoy en día eso hace que esos abanicos, que son piezas súper exclusivas, porque todas las varillas son hechas a mano una por una, unas tienen que casar con otras y demás, que sean abanicos muy caros, sean piezas de coleccionistas, o sea, sean obras artísticas con forma de abanico. Vamos a hablarlo a la inversa. No es el abanico para echarse fresco, es el cuadro que ha servido como pretexto el abanico para hacerlo. Eso es muy complejo. Hoy en día la economía no permite tampoco a la gran mayoría de las personas interesadas adquirir o encargar piezas así. Se tienen como un gran lujo, y un abanico de esos de la Escuela de Arte, por la cantidad de horas que se emplean en ejecutarlos, no solo en diseñarlos, sino después en fabricar cada pieza, en colorearlo, en pulirlo, en terminarlo en sí. Son muchísimas horas, y te voy a decir por lo bajito, puede costar más de 400 euros. Y imagínate una persona que vaya y te vea un abanico de 30 y le parezca caro, imagínate decirle, pues este cuesta 400 o 500 o lo que pueda costar. Entonces, claro, es una especialidad artesana, volviendo a la pregunta tuya, es una especialidad artesana en cuanto a ejecución, elaboración, pero que implica también, según los propósitos del creador, implica también una gran participación de elementos sensoriales de alta cultura, de alto nivel plástico. Pintar un abanico, tú puedes coger una brocha y hacer así, y yo pinto un abanico, igual que mucha gente hace el chiste de, tú tocas el piano, sí, ¡pum!, y lo toqué. Tocaste el piano, pues pintar el abanico tú puedes mancharlo, pero para que esa pieza, esa obra sea totalmente especial, requiere también de un poquito de conocimiento, de un poquito de sensibilidad, que para eso estaba la Escuela de Arte. Mucha gente entraba y han entrado en la Escuela de Arte y entran en mis talleres sin tener una previa que no sea a lo mejor haber pintado tela o haber dibujado un poco, y ya se enfrentan al abanico. ¿Qué pasa con el abanico a diferencia de una obra de arte, de un cuadro? Pues que el abanico es otro formato, es una semicircunferencia, es un país que así se llama la tela, donde tú vas a hacer una serie de estructuras y composiciones, se supone que no sea solamente mancharlo, y donde vas a relacionar colores, estructuras, puedes tener toda la táctica plástica de un artista, de un pintor, sobre un abanico. Cuando hablo de táctica plástica, es que muchas veces vemos un cuadro y nos gusta o no nos gusta. Yo estoy hablando como una metralleta aquí. Tú sigues, sí, no, es muy interesante. Bueno, vamos a ver un cuadro y lo vemos y nos gusta o no nos gusta, pero no somos capaces, porque no nos han educado en que un cuadro tiene una red de intereses, donde hay una serie de líneas virtuales que no se ven directamente, pero que el artista conocedor pues establece, en la medida que coloca las figuras, las relaciones. Una mirada, por ejemplo, te puede dirigir a un punto del cuadro, y esa persona puede tener una vara que te está dirigiendo la línea de la vara a otro punto del cuadro, y de alguna manera entre esos códigos, por decir de alguna manera, se establece un recorrido para el espectador
que es el que el artista quiere y que está creando, que no es solamente el recorrido para el espectador, es, digamos, el sustento, es la estructura de esa obra artística en su conjunto. Y muchas veces vemos algo que nos impacta, nos parece súper armonioso, súper coherente, y es que detrás de todo eso hay ese estudio, hay esa malla, hay esa relación entre los elementos que intervienen en un espacio plástico que dan al final un resultado. Y eso es lo que yo intento llevar de alguna manera al abanico, sin perder de vista, de alguna manera, su sentido utilitario, sin perder de vista que también es un objeto, digamos, decorativo, un objeto artesano, pero entonces ahí está la gran disyuntiva, que tenemos que equilibrar todo eso. Dentro de una producción que hace un artista dedicado al abanico, pues por supuesto habrán piezas de alto nivel de realización, de elaboración, y habrán otras más populares, como es el caso de la exposición que tengo ahora mismo en La Quilla, que me imagino que igual me ibas a preguntar. Claro, te iba a preguntar. La exposición era todo el mes de agosto. Yo todos los años, desde que estoy pintando abanicos, hace ya unos cuantos, creo que 8 o tal vez un poco más, llevo 8 veranos en el mes de agosto exponiendo en La Quilla. Y cada año es una exposición nueva, con nuevas propuestas. Ha habido abanicos muy caros, muy elaborados, pero me he dado cuenta que en los tiempos que corre también la gente demanda algo más asequible. De hecho, la típica historia de personas que dicen, al fin puedo tener un abanico de Tony Carbonell. Para mí eso, bueno, por un lado es orgullo, pero por otro lado dice, qué pena que no lo puedo hacer de otra forma, porque son piezas originales que no se repiten, no tienen duplicados, se pintan una sola vez. Esa pintura de una sola vez requiere un estudio, un análisis compositivo, una decisión de cómo va a terminar, con qué estilo va a estar. O sea que estoy, de alguna forma, sigo haciendo un trabajo plástico, profesional, pero sobre el abanico teniendo en cuenta otras características como son la funcionalidad, la artesanía, que es una forma de que la gente lo ve siempre como una decoración del abanico, de una pieza que a lo mejor dice, pues yo me compro uno en los chinos, volvemos a los chinos. Pero bueno, que los abanicos de los chinos... Tú puedes abanicarte con cualquier cosa, ¿no? Claro, hasta con la mano. Claro, sí. Y no te cuesta nada. Nada más que una muñequera. Según la intensidad. ¿Y la exposición de La Quilla, qué tal va? Bueno, la exposición... ¿Ahí vendes también? Sí, ahí se vende, es una exposición venta. Todos los años este es el objetivo. La exposición, en primer lugar, responde, en mi caso, porque como yo trabajo como monitor en el Bidón y también en educación para mayores del ayuntamiento, que ofrecemos unos talleres de abaniquería y hay otros talleres también, pues responde a que es el periodo en que nuestros contratos finalizan, terminamos en junio o julio y ya no volvemos a trabajar hasta septiembre, octubre. Entonces es la época en que nos quedamos dependiendo de si te toca o no te toca el paro, y bueno, pues hay que hacer algo para sobrevivir, seguir pagando todas las obligaciones y demás, y es la base fundamental de esta exposición. No obstante, yo la disfruto mucho, el sitio es muy agradable porque me ha servido incluso de inspiración para hacer algunas de las colecciones. En una ocasión hice, hace 2 años, una colección que se llamaba Caleteando. Me iba a hablar de otra. Caleteando, otra que he trabajado que se llama Tropicalidades. Entonces siempre un poquito, como es un sitio, es una época, verano, turismo, lo que hacemos es ponernos en función un poquito también de los intereses de nuestros visitantes, personas que vienen a disfrutar del verano en Cádiz, de la playa, de las vacaciones, y que puedan llevarse también un recuerdo, que no sea el típico recuerdo souvenir que tan manipulado ha estado y vilipendiado en cualquier stand de souvenir. Los abanicos de encaje, estos de torero, de española, bueno, eso es también un sello de cultura popular, pero hay personas que demandan llevarse algo un poquito más consistente, algo sin menospreciar lo que estoy diciendo, ninguno de los fabricantes y productores, porque eso también es digamos que es una fuente de ingresos, una fuente de trabajo para muchas personas.
Y nosotros como artistas que tenemos otras inquietudes y otra preparación, pues precisamente lo que hacemos es intentar que nuestra obra sea asequible, aunque a veces tenemos que hacer la obra artística, que lo entiende, me imagino, muchas personas. En fin. Y el abanico tiene incluso, o tenía, que eso se ha perdido ya definitivamente, un lenguaje. Bueno, o sea, el lenguaje del no abanico... me refiero el objeto, me refiero sí. que había mujeres que se comunicaban a través del abanico según los movimientos que hicieran, eran señales que se enviaban en una época, sobre todo las mujeres, donde tenían muy limitada su acción y sus movimientos, ¿no? De reunión social. Pero bueno, te diré que también existía el lenguaje del bastón, el lenguaje del pañuelo, en fin, porque eran épocas donde había muchas limitaciones para las relaciones sociales, por un problema precisamente de lo que se entendía como cultura, la diferencia de clase, todas estas cosas. Ahora te puedo comentar que el lenguaje del abanico, que todo el mundo habla de él como algo, como decir, hablar en inglés, o voy a hablar en gaditano, que también tenemos nuestros modismos, no es que fuera tal lenguaje en el sentido de que hubiera unos patrones generales, porque si no todo el mundo se enteraba de lo que quería decirle la muchacha al enamorado de turno. Eran precisamente, como también se desarrollaba mucho el arte epistolario, que la gente se escribía muchas cartas, se ponían de acuerdo para coincidir en un sitio. Entonces, a través de esas epístolas, y además lo estudió un viajero inglés que estuvo por Cádiz y Andalucía en el siglo XVIII, y se maravilló de ese lenguaje, más sin embargo se dio cuenta de que era un lenguaje previamente concertado. Es como cuando tú a lo mejor dices, si yo te hago así, es que ahora tú sales corriendo. Pues era así. Entonces la han llamado el lenguaje del abanico, pero es un lenguaje totalmente íntimo, era un lenguaje entre las personas que lo... era un código particular, era un ¿no? código particular, personal, entre aquellos que se tenían que comunicar de alguna manera donde no podían. Las chicas jóvenes porque iban con sus madres, con las tías, con los acompañantes, los chicos porque las veían salir a lo mejor de los colegios y no sabían cómo acceder porque iba la criada o la nodriza o la gente que... Total. Háblame también del abanico para hombres, porque el abanico de caballeros. Porque parece un objeto muy femenino y alguna gente, pocas, utilizan, he visto hombres me refiero, utilizan abanicos más pequeños, más austeros en cuanto a formatos y coloridos y tal, pero algunos, he visto a Antonio Gala, he visto a... Que tiene un abanico mío además. Rodríguez de la Borbolla, también lo he visto usar abanicos. Alguna gente en Sevilla, fíjate, he visto yo hombres usar abanicos más chiquititos, como casi la mitad del abanico. No es tan chico, pero bueno, que quepa en un bolsillo. Eso. Y no sea demasiado incómodo. Mira, el abanico de caballero, digamos que si estuviéramos en Cádiz, que se dice la calor, entonces la calor en Cádiz pues femenina, la calor. Sin embargo, el calor, que es como en el castellano se puede hablar de ese fenómeno a nivel internacional, es de todos tenemos calor, todos sufrimos del sol, sufrimos de la falta de ventilación en un momento determinado, sufrimos el verano. Y antiguamente era un signo de distinción, como también lo fue el abanico común en las cortes, en Inglaterra, que incluso a la reina Isabel de aquel entonces, para regalarle algo, había que ofrecérselo en una bandeja de abanico. O sea, era un abanico que tú abrías, la dama que le fuera a regalar unos pendientes, por ejemplo, por un agradecimiento por algún acto de beneficio, pues ponía el cofre o los abanicos y sin mirarle a la cara, en una reverencia, le ofrecía los abanicos a la reina. Anécdotas y fábulas y leyendas hay muchísimas. Ahora, con relación al abanico de caballero, los hombres también tenemos calor. ¿Cuántas veces nos hemos pillado en cualquier acto, en cualquier concierto, a los amigos, a los colegas, que le quitan el abanico a la esposa porque se están muriendo de calor, o porque han ido a una boda y se han tenido que vestir de pingüinos y no están acostumbrados, y entonces, qué calor, qué calor. Préstame, parienta, el abanico. Y es por desuso, creo que bastante también por complejo,
que muchos hombres no han asumido que el calor es una cosa física, natural del género humano y que todos podemos padecerlo. Yo, por ejemplo, suelo tener abanicos también, porque claro, yo me tengo que hacer publicidad, pero he dejado de hacerme publicidad con el abanico de caballero, porque abanico de caballero que yo me lleve pintado, abanico de caballero que no vuelva a mi casa, porque todo el mundo me echa mano al bolsillo, ay, a ver, y gran desilusión cuando lo ven que no está pintado, porque es lo que estoy haciendo últimamente, porque no, ya que no gano para otras cosas, tampoco gano mucho menos para abanicos. Pero bueno, quiero hacer un taller de abanicos de caballero en estandarte. Sí, digamos, por decir el estándar es como, si no es la mitad, es como las 2/3 partes de... es más pequeño. 2/3 partes. Mira, yo debía haber traído a lo mejor material para mostrar. Bueno. Pero no lo hablamos. Vale. Bueno, vamos a hacer un pequeño receso y ahora seguimos, Muy ¿vale? bien. De hecho, después se hacían paisajes franceses, paisajes ingleses. Bueno, entonces, cuéntame un poco las partes del abanico. El abanico tiene las varillas. La varilla, el país, las caberas. Caberas o padrones, que son las varillas principales que sirven de protección y de dirección al abrir o el cerrar, por su peso, por su fortaleza. Cuando tú haces un abanico artesanal, tú fabricas las varillas, las compras. Si las ¿De qué madera suelen ser? Pues madera noble. En este caso, las que mejor se comercializan hoy en día, más asequibles, son las de peral, abanicos de peral. Pero tú te puedes encontrar que aún existen en Valencia fábricas donde tú puedes adquirir abanicos de ébano, con las maderas de ébano, o los antiguos abanicos de nácar, de marfil, de materiales preciosos, incluso los ha habido de pan de oro. O sea que por ahí la historia del abanico hoy en día es mucho más popular. El país es la tela que va. El país es la tela que une todas las varillas del abanico. Y se llama país un poco, creo yo, que no lo he encontrado en la documentación en ningún sitio dicho así. Voy a tener que coger y hacer, darme el derecho de autor de la definición. Creo yo que se llama país precisamente porque las imágenes que traían los abanicos de Asia, cuando se importaban a Europa, eran escenas cotidianas, escenas de calles, de paisajes chinos, japoneses, y también ya después cuando el abanico empieza a evolucionar en Europa y a ser mucho más popular, digamos, pero no por el pueblo, sino popular en el sentido de su proliferación. Estos abanicos también tenían escenas galantes de los jardines en Versalles, de la nobleza inglesa. Entonces, pienso yo que es un país, que es un espacio, que es por eso que se le ha llamado país a esa estructura semicircular en tela, papel, otros materiales que pueden hacerse, porque incluso hay abanicos que no tienen país de tela, que son a lo mejor pintados sobre la varilla. O sobre varilla, o también hay abanicos que le dicen de baraja, donde pueden ser enteramente una plancha de madera y pueden tener la escena en el abanico completo. Hay veces que el abanico, las escenas no están solo en el país, sino en el abanico completo. A lo mejor un paisaje se puede pintar sobre las varillas también y darle continuidad a la tela, que tú sientas que está el paisaje completo, estás llevándote ya el paisaje. Claro, más laborioso porque tienes que cuidar con los desniveles de las varillas, que la pincelada tenga una correspondencia varilla por varilla. Incluso a veces tener el cuidado de pintar entre varillas para que esa coincidencia, según el ángulo en que se mire la obra o la pieza, mantenga esa coincidencia. Y yo he visto también que tú, en algunas piezas un poco más elaboradas, has roto el semicírculo, ¿no? Sí, esos son... Al primero que se lo vi a ti, no sé si es No. Si lo hace otra gente, ¿no? Pero vi que de repente pues tú pintabas un bloque del Campo del Sur y entonces el bloque está perfectamente separado del espacio del abanico. Eso es algo que viene desde muy antiguo. Hay abanicos de filigrana prácticamente, que traen sus varillas todas fabricadas de diferente manera. Lo que pasa es que el abanico popular que hacemos de decoración para darle al abanico mayor categoría, pues
es un abanico que le llamamos de recorte, o sea que es un abanico que ya viene montado de fábrica, que tú lo transformas en cuanto a pintura, en cuanto a imagen plástica, pero después hay lugares que tú dices, pues si yo lo corto por los exteriores o por los interiores, ese abanico adquiere hasta volumen, da la impresión de que se viene delante, atraviesa el espacio y no le quita la posibilidad de echar fresco, al contrario, lo hace. Fíjate que a veces hay pancartas que se ponen en calle que se agujerean para que el aire no las empuje, no las rompa, pero no dejan de estar ahí. Pues son pantallas, los abanicos no son otra cosa que pantallas para azotar y producir brisa o aire. Bueno, entonces cuéntame cómo empiezas tú a dedicarte a las bellas artes, por decirlo de alguna manera. ¿Tú de qué sitio de Cuba eres? Yo soy de Matanzas, al lado de La Habana. Es una ciudad muy bonita, que se parece mucho a Cádiz porque también tiene una bahía, también tiene un puerto. La diferencia es que Cádiz no tiene ríos, porque Cádiz es casi una isla, pero todo el efecto bahía de conexión que tenemos lo tiene Matanzas, aunque un poquito más chico. Es una bahía que en sus inicios se llama así, según los historiadores, por 3 razones que no están aclaradas del todo. A una dicen que en la colonia los conquistadores llegaron y atravesaron la bahía en canoas, que los indios habitantes autóctonos de allí se ofrecieron para llevarlos a la otra orilla, y en medio de la bahía volcaron las canoas, y como las armaduras no sabían nadar, pues fue una gran matanza de conquistadores. Eso le gustará a alguna gente que yo sé. Hay otra versión que es la inversa y la más normal, y que hemos visto en casi toda la conquista de América, que era que los conquistadores llegaron a fuego y sangre para adueñarse y vilipendiar y acabar y robar y hacer todo lo que eso, bueno, a lo mejor tiene más lógica, pero hay de las dos cosas, porque en Cuba había un cacique rebelde, que era cacique, bueno, es un señor que está al frente de una tribu, y Atuey, el famoso Atuey, que ha estado una cerveza que se llama cerveza Atuey en la zona de Baracoa. Ole con ole, arroz con frijoles y cerveza Atuey. Eso. Y también la tercera versión es que, como Matanzas fue un puerto comercial al abrigo de la bahía precisamente, uno de los ríos era un río navegable y comercial donde estaban los almacenes y el puerto, en inicio en la colonia. En la otra margen del río estaban las casas nobles de los comerciantes, los burgueses. Era un poquito el Cádiz. O sea, la orilla, la margen derecha del río, entrando, era el Cádiz antiguo. Eran las casas con vista a los muelles, ya no con vista con torres al mar para ver cuando venían los barcos, pero sí con sus almacenes en la ribera del río y ya las casas edificadas encima. Y del otro lado eran todos almacenes, muelles, y ahí parece ser que se hacían matanzas de cerdo para proveer de carne salada para las grandes travesías a todos los barcos que llegaban allí. Estamos hablando de hace más de 200 años. Bueno, total, esas son las leyendas. Total, que yo nací en Matanzas gracias a mis padres, que se querían mucho y se siguen queriendo, aunque ya no están todos, no están los dos, perdón. De chico tenía una vocación bastante grande por pintar, y eso hacía que de alguna manera me proveyeran de recursos, de papeles, de pizarra. En el colegio siempre era el de los dibujitos, habían alumnos más aventajados que yo admiraba porque dibujaban mejor que yo, y yo me fijaba lo que hacían. En su momento, ya estando en la educación secundaria, me matriculé en la Academia de Bellas Artes de Matanzas, y estuve 3 años haciendo el primer año, porque como joven al fin me gustaba, pero me gustaba el cine, y no iba a todas las clases todos los días, que eran por la noche las clases, cursos de estudiantes y trabajadores, que también las había de día. Y muchas veces en camino de la escuela pues me escapaba y no iba a la escuela de arte. Bueno, al otro año vuelta a matricular en primer año. Total, que llegó en un momento determinado la beca, llegó la posibilidad de entrar como estudiante becado en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Cubanacán. Unos edificios maravillosos construidos por la Revolución. ¿En La Habana? En La Habana. Había que hacer pruebas de ingreso y demás. Yo me presenté con otros compañeros allí, y de los de Matanzas creo que entramos como 4. Entramos allí a hacer el primer año. Después, por razones personales, tuve que perder un año, ese año, porque tuve que ponerme a trabajar. Pero después
reincorporé a la escuela hasta que me gradué. Mi trabajo social lo hice en la Escuela Municipal de Bellas Artes de Matanzas, que no era esta academia, que ya no existía para entonces, pero que había evolucionado como Escuela Provincial de Arte. Y ahí ya también estaban las especiales, un poquito como la escuela de aquí, que hay ballet, hay danza, hay música, y yo estaba en la parte de artes plásticas. Ya vine como graduado de la Escuela de Bellas Artes, profesor de diseño, que era la especialidad que me gustaba a mí, que intenté y de la que me gradué realmente. Paralelamente, mientras estuve en la Escuela de Arte, comencé la universidad. Hice la licenciatura en Historia del Arte, curso de trabajadores, pero me tenía que desplazar a La Habana. Entonces daba clases en Matanzas, me desplazaba a La Habana y hubo un momento en que ya empecé a trabajar profesionalmente como diseñador gráfico. Entonces ya era trabajar por las mañanas en la imprenta, en la empresa de diseño de cultura, trabajar en la Escuela de Arte por las tardes y después también ir a la universidad por la noche. Pero bueno, esos sacrificios los hacemos cuando realmente hay una vocación y hay un interés. De hecho, aquí no es nada raro que haya personas que trabajan y estudian, y lo que pasa es que allí teníamos las dificultades de transporte, que eran bastante grandes, gracias a las cuales muchas veces tenía que perder clases en La Habana, o llegar a abrir el trabajo a la mañana directamente de haber estado toda la noche de viaje, y son 100 kilómetros, pero no había transporte. O había un tren que demora 3 horas, un tren que le dicen lechero, que va parando por todos los campos. Total, que ya en mi vida profesional he sido maestro, he estado también con responsabilidad de dirección en la Escuela de Arte, también, bueno, me dediqué al diseño profesionalmente, he tenido premios en exposiciones en salones nacionales. El que quiera que me contacte, le presento el currículum, o que visite mi página web, donde se puede enterar, aunque no está actualizada, pero se puede enterar de toda esa trayectoria, que puede ser un poquito aburrido aquí por la televisión. El diseño gráfico parece que de las cosas que tú has hecho sobre el papel, nunca mejor dicho, parecía que una actividad con más salidas profesionales, ¿no? Así que... Sin embargo, te estoy hablando de un diseño gráfico de los años 70, donde no teníamos ordenadores, y son diseños gráficos realizados artesanalmente. Igual que yo traigo un abanico, o sea, que tú paso a paso. Yo he tenido que pintar los carteles originales, he tenido que valerme de la fotografía, de técnicas de fotografía, de dibujo, de hacer letras a mano muchas veces, porque no teníamos letras set. Cuando yo llegué aquí, lo primero que fui a buscarme a Picolita fue el letraset, y me llevé un catálogo y me llevé las plantillas, porque eso era algo que me ayudaba muchísimo a mí. Trabajamos a veces con algún fotógrafo que nos ayudaba y nos hacía las letras por fotografía, recorta, pega, y como se hacían reproducciones en serigrafía, pues después había un técnico que era el que ponía la película del Profilm y se ponía con una cuchillita a levantar las películas para que la pintura pasara a través de la seda. En fin, yo hice aquí una exposición cuando vine al FIT de carteles serigráficos de temática cultural, como yo te explicaba al principio, que fue en el año 86. ¿Y cómo es que tomas contacto con el FIT o cómo llegas? Esa es otra anécdota. Mi trabajo en Matanzas era atender y publicitar. Allí había un festival de teatro también, ¿no? Matanzas. Hay festivales de teatro en Cuba, en toda Cuba, y de teatro en Matanzas también. Pero cuando aquello no había en sí un festival de teatro en Matanzas, lo que había era un grupo con el que yo colaboraba mucho, que todavía existe, que es el grupo de teatro Papalote. Allí tenían casi todas las obras del grupo, las realizaba yo, la parte publicitaria, el cartel. Se hacían a lo mejor 100 o 150 carteles en serigrafía, o sea que estaban bastante cotizados, digamos. Los coleccionistas los buscaban, de hecho, pues en el museo creo que tienen algunos guardados, creo que también en la Galería Provincial, como cosas del pasado. Cuando la imprenta la exterminaron, el Consejo de las Artes Escénicas, como tenía mucha representación de estos trabajos, pudo rescatar a algunos que estaban puestos en las paredes, porque aquello lo demolieron, y lo que yo conservo, que no todo está digitalizado, lamentablemente. Algunas cosas las tengo en originales, algunas cosas las tengo en proyectos sin ejecutar, como es lógico, porque son un proceso. Esta trayectoria del cartel, allí precisamente
fueron a visitar Juan Margallo y Petra, la esposa, cuando estaban organizando el primer festival de Cádiz. Fueron a visitar en diferentes países iberoamericanos, diferentes compañías de teatro, iban siempre asesorados por ministerios de cultura, en fin, para ir a ver las cosas más descollantes. Y en este caso la Casa de las Américas fue la que los dirigió a ellos, entre otras cosas de La Habana. La Habana y las capitales siempre tienen un poquito el monopolio de la producción artística. Dirigieron a estos señores, a Petra y a Juan, los dirigieron al Teatro Papalote de Matanza, porque ya tenía un reconocimiento nacional. Además, ellos estaban buscando también mucha variedad de posibilidades para traer al FIT. Y claro, un teatro de muñecos pues podía ser algo interesante. De hecho, estuvieron viendo una representación y se quedaron fascinados, pero una de las cosas que les gustó fue ver en el vestíbulo del teatro la colección de carteles que yo había diseñado previamente durante diferentes años, con diferentes puestas en escena, y querían conocerme. Y da las casualidades, por eso yo a veces digo que hay algo en el destino, ya no voy a ponerme católico ni nada de eso, pero hay algo, hay energías que flotan o que se interaccionan, no lo sé. El caso es que ese día iba yo con mi niña chica, con mi hija, fuimos al zoológico. Y a la vuelta del zoológico pasamos por la puerta del teatro, que estaba cerrado, pero se oía que había adentro alguna representación. Y yo toqué suavecito porque yo tenía vínculos allí, amistad por los trabajos. Total, que me abre una de las cuidadoras, dice, uy, que están unos españoles que le están haciendo una representación de teatro. Digo, ay, pero ¿puedo entrar para que la niña la vea? Ella se porta bien. Bueno, sí, sin hacer ruido. Entramos, nos sentamos en las últimas filas. Cuando termina la obra, que encienden las luces, se pone de pie el director de la obra y de pronto me ve que estoy sentado atrás. Dice, uy, qué casualidad, estas personas te quieren conocer. Entonces ya nos conocimos, me manifestaron que habían estado muy impresionados con este trabajo y me invitaron a participar en el cartel, que hiciera el cartel para el Festival de Teatro, que eso fue lo que yo entendí. Haz el cartel para el Festival de Teatro de Cádiz. Y en septiembre, eso fue abril, mayo, así. Y en septiembre me llaman Petra para decirme que enhorabuena, que el cartel había sido seleccionado, es mío. Yo, como que el mío, no me lo habían encargado a mí solo. Dice, no, hemos encargado en Chile, en Perú, en varios países a distintos diseñadores, pero el que más nos da, nos llena en el sentido de lo que queremos conseguir con este festival en la primera edición, es tu cartel, ha sido vaga. Y claro, bueno, pues a partir de ahí fui invitado a venir con el grupo, que también vino el grupo Papalote, y cuando yo llegué aquí me quedé súper impactado por la repercusión que había tenido ese cartel, independientemente de que fuera el primer festival y que quisieran promocionarlo y todo lo demás. Donde quiera habían vallas con el cartel estaba en todas las publicaciones. Bueno, yo me sentía bastante anonadado y como, digamos que como anécdota, Petra me dijo que yo era la diva del festival, que mi cartel era la diva del festival de esa edición. ¿Y en ese momento es cuando decides quedarte en Cádiz? No, yo vine como casi todos los cubanos que salimos por misiones o para hacer cositas, vinimos para lo que íbamos a hacer, un poquito porque también yo me beneficiaba a lo mejor de comprar algunos materiales que yo no tenía, cosas así. Era como el descubrir otro mundo, que estás en tu salsa habitual y tienes la oportunidad con un viaje de estos, sobre todo porque vienes invitado, no te acarrea gastos, conocer. Fue mi primera vez en España. De ahí estuvimos de recorrido también por Extremadura, que fuimos a Mérida, estuvimos en Sevilla, estuvimos en Granada, con una gira, que todo eso fue una locura de un mes, de haz maleta, llévate para acá, vete para allá. Y la misma exposición de aquí la puse en la Facultad de Bellas Artes, en la Facultad de Bellas Artes, pero de la Universidad en Sevilla. En un patio allí se puso durante una semana y yo era el encargado de abrirla y cerrarla, porque estábamos en una época donde no había allí, un poco estaba yo de Cicerone, mientras que el resto del grupo estaba dando funciones en Marinaleda, en otros sitios. Ya después volví, porque al conocerse mi trabajo, pues
la Consejería de Cultura del Ayuntamiento y la Diputación en su momento, pues me hicieron extensiva una invitación y al grupo para dar unos talleres también de diseño gráfico, serigrafía, aplicado a temas culturales. Vino el director de Papalote a dar también unos talleres de manipulación de muñecos, que eran técnicas diferentes a las de la tía Norica. Vino un actor a hacer la representación y un diseñador escenográfico. O sea, fuimos un equipo de 4, estuvimos trabajando en Sanlúcar de Barrameda, en la línea de la Concepción, y perdona, fue en Sevilla cuando, en esa oportunidad, 2 años después, cuando tuve la exposición en la universidad. No fue en el primer viaje. Después me captaron para organizar el seminario sobre la estancia de José Martí en Cádiz, el 120 aniversario, que como muchos saben, José Martí es una figura importantísima de la política y las letras en Cuba del siglo XVIII y principios del XIX. Bueno, principios del XIX, perdón, el siglo XIX y principios del XVIII. Ya estaba poniendo yo a Martí en la colonia. Que luchó un poco contra la metrópoli, contra los atavíos culturales, coloniales que había por parte de la metrópoli española en la colonia, porque ya allí había un sentido de la nacionalidad, ya estaban los cubanos nacidos en Cuba, aunque fueran hijos de españoles, pero ya había otro sentimiento de independencia, de autonomía, de no tener que estar dando explicaciones a unos sistemas que lo que estaban haciendo era obteniendo, nutriéndose sin intentar desarrollar demasiado aquello allí. Vinimos a hacer ese seminario, yo vine como asesor por Cuba. En ese tiempo pues estuve trabajando estrechamente con Jesús Fernández Palacio en toda la parte literaria, con Alberto Ramos de la universidad en toda la parte histórica. Preparamos una exposición muy interesante, vinieron personalidades de historiadores de Cuba. Todo eso se celebró en noviembre del año 91. Y en el 92 era la Expo. Yo me volví a Cuba, pero me volví con la invitación de volver a colaborar aquí en asuntos de la Expo de Sevilla. En Cuba las circunstancias hicieron que mi viaje se estancara un poco, pero bueno, la realidad hizo que saliera adelante y llegué un poquito fuera de fecha. Ya la Expo se estaba celebrando, ya las colaboraciones no hacían falta porque ya estaba prácticamente todo hecho. En su momento me invitaron para preparar un proyecto para la cabalgata del Día de Andalucía. También eso fue otra invitación interesante en la Expo de Sevilla. Preparamos un proyecto muy interesante con Lola Maistegui, Paco Moyano, y lo presentó la empresa productora que se iba a hacer cargo. Vinieron Pepi Mayo, vino Peinado a Sevilla, tuvimos una reunión, los conocía yo que no los conocía, ellos vieron mis diseños, se hizo toda una valoración de las posibilidades de ejecutar aquello. Yo diseñé varias carrozas, una representativa por cada provincia andaluza, toda una cabalgata. Bueno, como ya te dije antes, que yo tenía una vinculación con el mundo del espectáculo en Cuba, de hacer trabajo de escenografía, de diseño de trajes, de vestuario, con el cine un poquito, no demasiado, pero suficiente para... Y además el bichito siempre está ahí, que me gusta participar. Y total que después, bueno, pues no fue elegido ese trabajo. Ya me volví a ir a Cuba, estuve residiendo en Jerez en esa época y le hacía algunos trabajos a la Fundación de Cultura del Ayuntamiento, de cartelería y demás. De esa época hay un cartel interesante que es Canta y Baile en los Patios, que es una típica señora de las calles de Cádiz, del barrio de la Viña o del Mentidero, sentada en la puerta de su casa con la silla de Enea y las macetas del patio y bueno, toda la programación. Que es el que me ha venido a la mente ahora. También los festivales aquellos que se hicieron de salsa en la catedral, Festival Salsa y Verano, que estaba el Queque al frente de la Delegación de Cultura de allí de Isabel la Católica. Bueno, no me he puesto a escribir todo esto, la verdad. Y tú me estás sacando... Total, ¿en qué año ya te vienes a Cádiz? ¿Qué ves? En el 97. En el 97 ya te instalas. He seguido viniendo a Cádiz, pero en el 97 ya vine con las ideas más claras, porque ¿qué sucede? Que en Cuba pasamos un periodo especial,
La imprenta, como te dije, ya no existe donde yo trabajaba. Las circunstancias profesionales me obligaban, yo tenía la necesidad de seguir haciendo una obra artística y ya allí no teníamos las condiciones. Entonces aproveché que tuve otra invitación al FIT y ya vine un poco y me estabilicé, que todavía no lo estoy, me establecí, no lo estoy porque bueno, ya la edad y las horas acumuladas y no sé cuánto cotizado, tú sabes, esta vorágine, esta maquinaria del, vamos a decir, del capitalismo para caer en los tópicos en las que estamos todo el mundo enredado. Pero bueno. Bueno, pues... muchísimas gracias. Ha sido mucha suerte, ha sido un placer. No he dado tiempo ni para poner una musiquita ni nada. No, ¿verdad? Pero bueno, has contado tu vida. Y una sugerencia, aquí tienes que invitar a la gente que viene poniendo un cafelito o algo, que por eso no te va a parecer a Susana. No, ¿verdad? No. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, al público.